Saludos mis hermanos, mis hermanas. Vamos hoy con una de las partes clave del libro de Ezequiel. Como lo he mencionado anteriormente, el libro de Ezequiel se puede segmentar en varias partes. Una primera parte del capítulo 1 al capítulo 24, que fue una serie de anuncios de castigo en contra de Jerusalén, porque a pesar de que ya hubo un primer grupo que fue llevado al exilio, los que quedaron no se arrepienten, no cambian, siguen con sus prácticas de injusticia. Entonces en los primeros 24 capítulos de Ezequiel encontramos una serie de mensajes para que ellos aprendieran a cambiar. Pero si no cambiaban, ellos iban a ser responsables por su destino. En los capítulos del 25 al capítulo 32 encontramos la segunda sección del profeta Ezequiel, que tiene que ver con una serie de anuncios también de juicio y castigo, pero en contra de las naciones vecinas que han oprimido a Jerusalén. Se destaca el caso de Tiro, que también va a ser castigada, y el caso de Egipto, que también va a ser castigada. Pero aquí en Ezequiel capítulo 33 en adelante, hasta terminar este libro, vamos a encontrar la tercera gran parte de este libro, que tiene que ver con el anuncio del futuro de Jerusalén y en general el futuro de todo Israel. En esta parte, cuando ya vamos a ver en Ezequiel capítulo 33, que Dios le da una misión muy específica a Ezequiel: ser el centinela del pueblo. Un centinela es aquel que está en una torre en la ciudad para estar vigilando y advertir si se observan enemigos. De esa forma entonces los que están dentro de la ciudad pueden escuchar el mensaje de advertencia y prepararse, y de esa forma conservar la vida. Pero si los que están dentro de la ciudad escuchan el mensaje del centinela y no hacen nada para protegerse, cuando venga el ataque van a caer a filo de espada. Bueno, bajo esa ilustración del centinela y el peligro de hacer una advertencia y que nadie la escuche, es que entonces se utiliza esa metáfora para responsabilizar al oyente, ya sea que escuche y no haga caso o que no escuche porque no hay mensaje. Ese sería el problema del centinela. Y si el centinela no habla, entonces él va a ser también culpable por la muerte del pueblo. Ezequiel es ese centinela que debe anunciar la palabra de Dios para provocar el arrepentimiento en aquellos que escuchan y así salvar una vida. De lo contrario, entonces se le acusará al profeta por guardar silencio. Israel es llamada una vez más a convertirse de su maldad, porque Dios no se complace en la muerte del malvado. El justo debe mantenerse en fidelidad todo el tiempo que sea necesario, y el malvado es llamado a arrepentirse. Eso es lo que provoca escuchar al centinela de Dios. Pero ojo, si el justo se atiene de que ha sido fiel por mucho tiempo y al final comienza a ser malo, de nada le valdrá ese acumular justicia. Tiene que mantenerse fiel todo el tiempo. De igual manera, el malvado que se arrepiente antes del juicio también podrá salvar su vida. Lo importante aquí es la fidelidad, el arrepentimiento, el reaccionar cuando se escucha la voz de ese centinela de Dios, porque cada uno será juzgado según sus obras. En el 12º año del exilio, eso es alrededor del año 585, llega un fugitivo, es decir, llega uno que ha logrado escapar de Jerusalén, y han pasado ya varios meses desde que Jerusalén finalmente fue atacada por los babilonios, el muro fue destruido, las casas fueron quemadas y el templo fue también destruido, convertido en ruinas. Por fin, como se había anunciado en capítulos atrás, un fugitivo llegó hasta Ezequiel para darle la noticia: la ciudad ha caído. Israel fue vencido por los asirios y ahora Jerusalén ha sido vencida por los babilonios.
el Señor anuncia que ni aun los sobrevivientes de Jerusalén pueden dar por sentado de que ahora están a salvo, porque si siguen con sus abominaciones, también ellos sufrirán las consecuencias. Y también los exiliados que están en Babilonia tienen que arrepentirse de forma genuina, en lugar de buscar a Dios solamente de labios, pero no de corazón. Porque si no se arrepienten de verdad, quedará el testimonio entre ellos de que, aunque mantuvieron un corazón endurecido, hubo profeta en medio de ellos que fue ese centinela de Dios que les anunció su mensaje. En Ezequiel capítulo 34 vemos un anuncio de queja en contra de los pastores de Israel. Este término, los pastores de Israel, es una forma de representar a los líderes que tenían que cuidar el rebaño. Esos son los gobernantes, los sacerdotes, incluso los profetas que estaban ahí. Ellos tenían que cuidar de el rebaño, es decir, cuidar del pueblo en Jerusalén, en todo Judá. Pero en lugar de hacer eso, lo que hicieron fue cuidarse a sí mismos. Y esta es entonces una acusación de la maldad y de la injusticia de esos pastores de Israel, que solo se han aprovechado de las ovejas, pero que han dejado que se dispersen y sean presa fácil de las bestias del campo. Por eso el rebaño les será quitado, y Dios mismo se ocupará de buscar y recuperar las ovejas. Vemos entonces aquí un cambio considerable en el tono del libro. Se anuncia que es Dios mismo el que traerá este consuelo de proteger a Israel, de hacer que sus ovejas dispersas sean regresadas, pero no por esos pastores engañosos que lo único que han hecho es aprovecharse del rebaño, sino que Dios mismo será su pastor, Dios mismo será el que las cuida. Dios juzgará entre las ovejas gordas y las ovejas flacas, y les dará como pastor a David para que los alimente y los proteja. Aquí vemos entonces otro pasaje en el Antiguo Testamento que ayudaba para fundamentar la esperanza mesiánica. Ellos esperaban que se manifestara entonces ese pastor enviado por Dios como si fuera un hijo de David o un representante de David que pudiera volver a darles seguridad, que alimentara a las ovejas, que cuidara a las que estuvieran heridas. Nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento que todos estos símbolos de el buen pastor o el pastor enviado por Dios, el que entrega su vida por las ovejas, será aplicado a Jesús. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos ya en el Nuevo Testamento. En Ezequiel capítulo 35 vemos una profecía en contra de los enemigos de Jerusalén, en este caso en contra de Edom, representado por la montaña de Seir, que era un lugar de fortaleza en medio de las rocas. ¿Y por qué este mensaje es contra los edomitas? Porque ellos se aprovecharon de Jerusalén cuando fue atacada por los babilonios y aprovecharon para tomar parte del botín de Jerusalén, para despojarla, incluso para atacar a alguno de los judaítas. Y entonces, por haberse aprovechado del débil, también sobre ellos caerá el juicio y el castigo. Y vamos a quedar hoy hasta Ezequiel capítulo 36, que es también un capítulo que vamos a ver citado varias veces en el Nuevo Testamento, porque aquí encontramos una profecía